¿Entendemos todo esto, Segundo hermanos? video te maratón. Qué maravilla de la palabra de Dios. Qué maravilla. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. El que en mí cree más bien no tendrá hambre jamás. El que a mí viene jamás tendrá sed. Pero hambre y sed ¿de qué? De justicia, claro, desde luego. O sea que entonces vas a satisfacer, dice ahí, el texto que leímos anteriormente dice, bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque será saciado, será saciado. Y aquí precisamente es lo que nos está diciendo, no tendrá hambre jamás y no tendrá sed jamás, ¿por qué? Porque vas a ser saciado de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, porque siempre y cuando como cristianos no anhelamos lo material, no anhelamos lo físico, sino anhelamos lo espiritual, anhelamos estar en la presencia de nuestro Creador, anhelamos la vida eterna, anhelamos la justicia, anhelamos el amor, todo eso anhelamos y seremos saciados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! No tendremos necesidad de nada. ¿Por qué? Salmo 23, ¿se acuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Así que bueno, recordemos la razón por la cual los judíos no entendían lo que Jesús quería decirles. Estaban cegados y Pablo lo dijo de una manera muy clara. Dice, aconteció a Israel ¿qué? Endurecimiento en parte. Por eso no entendían. Y creo que hoy en día hay muchos igual, que no entienden porque están cegados. Me refiero a las denominaciones que no entienden las cosas de Dios porque el Dios de este siglo les tiene cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Así que entonces, amados hermanos, también otro significado es de comer su carne y beber su sangre. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significa? Porque los judíos se escandalizaron. Dijeron, ¿cómo que nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Esta es la cena del Señor. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Significa que por medio de este pan del cielo, que dijo Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo, que es la bendita palabra de Dios por medio de Jesús, este es el verdadero alimento espiritual que sustenta nuestro espíritu. Y si nos seguimos manteniendo de este alimento espiritual, mis hermanos, vamos a obtener la vida eterna, porque es a donde nos lleva este alimento espiritual, a la vida eterna. Es a donde nos lleva. Porque nuevamente es una promesa de Dios, pero nuevamente vimos ahorita en el estudio de los varones que la gracia es de pocos, no de muchos. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que si estamos aquí, hermanos, ya Dios tuvo misericordia de nosotros. Mantengámonos en el camino correcto. Los judíos no entendían que en cada Pascua, no entendían esto los judíos, que en cada Pascua ellos comían la carne del cordero y bebían su sangre. No entendían eso. ¿Qué se hace en la Pascua? ¿Cómo celebraron los judíos la Pascua? Comiéndose un corderito. Comiendo un corderito. Un corderito que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos no lo analizaban, Sí, no lo entendían. Sí, comían el cordero y decía que no se lo acababan, lo tenían que repartir con sus Sí, vecinos. pero comían un cordero que simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se envanecieron, ¿no? Se envanecieron, ¿sí? Por eso les dijo, los judíos le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Pero anteriormente leímos el texto donde dice, pues sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron, están muertos. El que coma mi carne y beba mi sangre no morirá jamás. ¿Sí? Ellos comían en cada Pascua, comían la carne del cordero y bebían su sangre. Vamos a ver qué dice Juan 6:53. Juan 6:53. Dice de esta manera. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
Entonces, Más más escandalizado. se escandalizaron. Porque les dijo entonces, pues sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero el que coma de este pan que yo les daré, no morirá jamás. Y no entendían eso los judíos, ¿sí? Así como hoy también muchos cristianos, entre comillas, no entienden estas cosas. No entienden lo que es la diferencia entre el alimento físico y el alimento espiritual. Y siguen alimentando la carne, y la carne está hasta lustrosa, brillosa, ¿verdad? Bien ponchadita, decía mi abuelita, que se veían fuertes y recolorados y rejugosos, ¿no? Se veían todos bien alimentados el cuerpo, pero el espíritu, es lo que les digo, muchos cristianos que asisten semana tras semana en las demás denominaciones, pregúntales de los mandamientos y no conocen ninguno. Y si no los conocen, menos los van a practicar. Y ellos alimentan solo el cuerpo, no el espíritu. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que alimentar el espíritu, porque somos seres espirituales. Habíamos nacido de la carne, éramos carne. Ahora nacimos del espíritu, somos espirituales. Que el diablo no los engañe diciéndoles lo contrario. Ustedes son espirituales elegidos por Dios mismo, encontrados y buscados por Dios mismo, y ofreciéndoles a ustedes y a mí la vida eterna, si nos mantenemos tomados de la mano de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que, amados hermanos, no entendían lo que significaba comer el alimento espiritual. Así que nosotros, la iglesia, participamos de ese pan de vida al participar de la cena del Señor, como lo mencionaba mi hermano Rubén hace poco. Comemos su carne y bebemos su sangre al comer el pan ácimo y beber el fruto de la vid. Estamos participando y comiendo la carne de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Pero no como lo manejan en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica lo manejan como la transubstanciación. ¿Saben qué es eso? Que se convierte literal, ¿no? Que la hostia y el vino que se toma el sacerdote se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces nosotros también comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre en la cena, como lo mencionaba Rubén. Así que en el tiempo de Jesús, los judíos no entendían o no entendieron nada. Y hay también, les digo ahora, muchos cristianos que tampoco entienden nada. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6, verso 38 al 43. Juan 6, 38 al 43. Estamos a punto de terminar este tema, hermanos. Es un tema breve pero sustancioso. Dice así la palabra de Dios: porque he descendido del cielo. O sea, aquí se está refiriendo a Dios mismo por medio del unigénito. Que estaba desde luego el unigénito, ¿dónde? En el seno del Padre. Muy bien. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí ya está hablando Jesús, que es el enviado. La obra que le dio al unigénito en Jesús. Dice, verso 39, y esta es la voluntad del que me envió. O sea, aquí, noten esto, hermanos, aquí se está manejando tanto el unigénito como el primogénito, ¿sí? Se está manejando Jesús como se está manejando también el unigénito. Dice, para hacer la voluntad del que me envió, como dice Isaías 61:1, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús envía a sus ángeles. Así es. Verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, como dice Mateo 24:31. El verso 41 dice, murmuraban de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y tenían razón. ¿En qué tenían razón, hermanos? Que era el hijo de... No. Dice, padre y madre que nosotros conocemos, como dice del cielo he descendido. Entonces, ¿en qué tenían razón ellos? En no creer que Jesús descendió del cielo. Porque el que descendió del cielo es Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio
medio del unigénito Hijo de Dios, que estaba en el seno del Padre. Dice, los judíos no conocían al unigénito en aquel entonces, no oían hablar del unigénito. Por eso Jesús manifiesta en un texto y dice, cuando yo venga por segunda vez, los que me traspasaron llorarán, me verán y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán como se aflige por el Hijo primogénito. Bueno, estamos a punto de terminar esto, hermanos. Pónganse de pie un minuto, por favor. Dice, Jesús respondió y les dijo, dice Jesús en el verso 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. No murmuren entre ustedes. ¿Qué significaba eso que les decía? Jesús les quería decir, no murmuren lo que no conocen. No hablen de lo que no conocen. ¿Sí? Que deberían desde luego conocer, ya que ellos eran los maestros de la ley. ¿Sí? Así que ignoraban la existencia del que era desde el principio. Por eso en Primera de Juan, el mismo apóstol Juan dice, lo que era desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que contemplamos, de eso les venimos a hablar. ¿Sí? Dice, no conocían al que era desde el principio, el de Juan 1.1 y el de Primera de Juan 1.1, el unigénito Hijo de Dios que fue engendrado en la eternidad. Y, mis hermanos, es el que descendió del cielo. ¿Sí? Claro, se puede entender que es Dios porque estaba en el seno del Padre, ¿sí? Por eso se puede entender que es Dios y que ahora el Padre moraba en Jesús por medio del unigénito. Por eso también se puede llamar Dios a Jesús, pero no es el Padre. Ocupen su lugar. Así que entonces les preguntó, les pregunto nuevamente a ustedes, hermanos. Les pregunto de nuevo, ¿de qué se alimentan ustedes? Y lo que es más, ¿a quién alimentan más? ¿A la carne o al espíritu? Pues a la carne, esa es mayormente, hermano. Mayormente. Ser realista. Sí, porque les repito, ustedes se podrán quedar sin una oración y sin una lectura bíblica, pero no se pueden quedar sin comer. Porque ya su mismo cuerpo les dicta, oye, ya hace hambre, y eso no... te pases. A todo te puedes acostumbrar menos a no comer, ¿verdad? Entonces estamos muy arraigados en solo alimentar el espíritu, la carne, cuando debemos de entonces buscar cómo alimentar el espíritu. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? Levántate cualquier día dándole gracias a Dios y ofrécele a Dios y dile, Señor, te ofrezco este ayuno de ahorita hasta entrada a las 5 o 6 de la tarde. Y ahí poco a poco vas a ir alimentando al espíritu. Espérate una semana o menos, 3, 4 días y vuelve a ofrecer, Señor, dame fuerzas, fortaléceme para ofrecerte este ayuno para gloria de tu nombre. Nunca ayunen con la intención de lograr algo de Dios. No sirven esos ayunos. Ayunen ofreciéndole a Dios ese ayuno para gloria de tu nombre, Señor. Solo te pido que me fortalezcas. Y ayunen y espérense después otra semana o 3, 4 días y nuevamente vuélvanlo a intentar. De esa forma, ¿saben qué van a lograr, hermanos? Van a lograr que el espíritu se sobreponga a la carne y entonces podrán tener una fuerza espiritual inmensa, hermanos. Se los digo por experiencia, ¿sí? Pero háganlo. Entonces, ¿de qué ustedes se alimentan más, el espíritu o la carne? Si la respuesta es del espíritu, van por buen camino. Pero si la respuesta es que alimentan más a la carne, hermanos, necesitan arrepentirse, doblar su rodilla y pedir perdón a Dios. ¿Van a decir perdón de qué? Perdón de solo de pan vive el hombre. Pero Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que entonces, lo que no entendían los judíos, hermanos, era precisamente eso, la diferencia del alimento físico y el espiritual. Por eso decía Jesús, hipócritas, les decía a los judíos, hipócritas, ustedes aman el orar de pie y el sentarse en las primeras filas de las reuniones. ¿Por qué? Porque iban a hacer cenas, eran unos agasajos tremendos, hermano, ¿verdad? Tenían ahí, imagínense, cada semana, hermanos, había carne a más no poder.
Y los judíos amaban esas sillas primeras, de sentarse a la mesa y hartarse. Y no alimentaban el espíritu. Eran glotones. Eran glotones, dragones, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues espero, mis hermanos, que entendamos la diferencia entre el alimento espiritual y el alimento físico. Alimentemos al espíritu. Por favor, traten de hacer eso. Hagan un ayuno de mediodía para empezar. Señor, desde la mañana hasta las 2 de la tarde, te ofrezco este pequeño ayuno para gloria de tu nombre. Y aliméntense en la tardecita, poco antes de dormirse. Espérense 2, 3, 4 días, una semana, y ahora háganlo de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde coman bien. Y poco a poco, si lo siguen practicando, hermanos, el espíritu se va a sobreponer a la carne. Porque ahorita la carne está sobre el espíritu. Por eso, ¿qué decía Pablo? Lo que quiero hacer no lo hago, porque lo malo que con la mente quiero servir a Dios, pero con el cuerpo sirvo a la carne. Y lo que quiero hacer no lo hago, y ahora sé que lo que no hago, veo que el que lo hace es el pecado que mora en mí. Hay pecado en mí, ¿por qué? Porque solo alimento a la carne. Pastor, una pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, tomo productos naturales, ¿así se puede o lo tengo que suspenderlos? Dependiendo para qué los toma. ¿Para qué los toma? ¿Como alimento nutricional? ¿O como No. suplemento de alimentos? No. ¿Los toma para algún dolor o algo así? Pues sí, se puede decir que sí. Para algún dolor. Entonces no tiene nada que ver. Porque cuando los toman como suplemento de alimentación, porque hay medicinas así que son suplementos de alimento. Ajá. O sea que entonces, si le mete usted este suplemento de alimento y más comida, entonces sí puede chocar. Pero si se los toma usted para algún dolor o para reducir el peso, yo creo. Yo creo que eso del peso, yo creo que pues ahí sí eso no cuenta. Ah, no cuenta. Bueno, entonces si es nada más para algún dolor o algo así, no interfiere. Ok. Pero si es alimento, ¿cómo se llama? Complemento de alimentación, entonces sí, chocan. Eso. Bueno, pues no sé, mis hermanos, espero en Dios que empecemos a alimentar el espíritu. Tengamos hambre y sed de justicia, hermanos, para que el Señor se manifieste en nosotros y podamos nosotros entonces sí ser verdaderamente la sal de la tierra y la luz del mundo. Pasa a ustedes, mis Amén. hermanos. A vos paz. Le damos el espacio a nuestro hermano director. Nosotros, amados hermanos, vamos a ver una cita que citó el pastor en Juan 4, 13 y 14. Lo tenga, lo puede leer. Capítulo 4. 4, versos 13 Y y 14. 14. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. Amén. No nos despeguemos de esa fuente de agua, hermanos, de vida eterna, que es la palabra de Dios. Entonemos el himno número 27, fuente de la vida eterna. Amén. ¿Calendario? Himno 27. Amén. Amén. ¿Tenemos? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti,
por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Le voy a pedir al pastor que nos lleve en oración. Claro que sí, mi hermano. Con todo el gusto del mundo. Pues bien, mis hermanos, ha llegado el momento de despedirnos unos de otros, jamás de la presencia de nuestro Dios. Recordemos esto, hermanos, cada que venimos